Feliz día del Señor a todos. No nos ausentamos porque Jesucristo resucitó un domingo, ¿verdad? Y aunque a veces quisiéramos dormir un ratito más, todos quisiéramos dormir un ratito más, ¿verdad? Pero nos levantamos motivados por las mujeres que fueron ¿verdad?, a la tumba y no la encontraron, sino que el ángel les dijo: ¿a quién buscan ustedes entre los muertos? Y entonces a los muertos los dejamos en cama y los vivos nos venimos a la iglesia a adorar el bendito y santo nombre del Señor. He estado enseñando esta serie titulada Santidad Personal, y hoy quiero dar la segunda parte de darle algún seguimiento y vamos a hablar sobre la mayordomía de un medio ambiente decadente. Mi motivación al enseñar esta serie es aclararles qué dice la palabra, ¿sí?, sobre los asuntos que influyen en nuestra santidad personal. Porque ¿qué tiene que ver el medio ambiente con nuestra santidad personal? Mucho, porque parte de la razón por la cual tenemos que predicar este tema, que parece obvio, es necesario predicarlo porque tenemos una fuente de influencia constante que de alguna manera, digamos, invade nuestro espacio y nuestra mente y nuestras familias, y tenemos que aclarar asuntos que ya son obvios, que han sido obvios por años, pero ahora hay que aclararlos. ¿Por qué? Porque estamos siendo constantemente bombardeados por los medios de comunicación con ideas que no son bíblicas, que no son cristocéntricas, que no pertenecen al reino de Dios. Nos influyen constantemente en nuestra santidad personal. Por eso empecé con el tema de la pornografía en esta serie. Porque es una influencia, ha invadido los hogares, los ojos, las mentes de las personas. Y luego hablamos acerca de la homosexualidad, porque es un concepto que aún muchos cristianos se confunden sobre el tema, ¿sí? Después compartí el tema relacionado a la creación de Dios en contraste con las perspectivas ambientalistas. Y hablamos acerca, desde un punto de vista bíblico, acerca de la función del hombre, pero también la función de los animales y las plantas. Y por último hablamos de la función del hombre en un medio decadente. Y hoy vamos a darle, seguimiento hablando de la mayordomía, cómo nosotros, administramos un medio ambiente decadente. Y aunque este tema no parece ser muy importante, porque algunos estarán pensando: ¿qué tiene que ver el árbol conmigo? O el perro, el animal conmigo. Pero quiero decirles que todas estas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque las ideas que nosotros tenemos acerca del árbol, acerca de las estrellas, acerca del mar, acerca de las aves, acerca del ser humano, impactan nuestra santidad personal. Porque según nosotros pensamos, así también actuamos. Eventualmente eso es lo que sucede. Entonces es necesario estudiar este tema porque todos nosotros, de nuevo, somos bombardeados diariamente por los noticieros. Y quiero decirles que estoy de acuerdo que los noticieros, especialmente los noticieros hispanohablantes, son los peores que yo he visto. La agenda es atea, no solo atea, sino que es sumamente liberal. Sí, todos los medios de comunicación. Y digo esto porque sé que muchos de ustedes, su fuente, de noticias son los canales ateos y liberales que tenemos ahora. ¿Sí? Entonces, de alguna manera hay que estar, ¿verdad?, en medio de este ambiente decadente. No solo el medio ambiente, pero también el ambiente, la atmósfera política, la atmósfera
digamos, filosófica, por así decirlo, de este mundo en el cual vivimos, nos bombardea constantemente con esas ideas. Los noticieros, los postes de los influencers, ¿verdad? Hay muchachos, hay gente, especialmente los jóvenes, se dejan guiar muchos por ¿verdad? Los influencers. La educación en las escuelas y universidades públicas, con una educación completamente secular. No sé si ustedes han estado al tanto de lo que sucedió ahora en la Casa de Representantes de los Estados Unidos. Trajeron a los presidentes de las universidades para hablar acerca del genocidio judío. Y me da a mí vergüenza, honestamente, me da vergüenza pensar de que esos son los presidentes de las universidades a las cuales enviamos nuestros hijos. Que no pueden ni siquiera decir que el genocidio es cierto, ¿sí? Y no solamente es cierto, sino que lo que decimos al respecto también detona, o sea, dispara a las personas a accionar de acuerdo a lo que ellos piensan. Es una vergüenza realmente, pero tal es el mundo en el cual vivimos, ¿sí? También nos influye la literatura o los compañeros de trabajo o de escuela y aún la misma familia. En la misma familia se nos bombardea constantemente, ¿verdad? Estas ideas erróneas de nuestros propios hijos, que hay que ahora hablar sobre la verdad porque están adoptando ciertas posiciones seculares, ¿sí? Entonces, estudiar acerca del medio ambiente decadente en el cual vivimos es importante porque nos prepara, y ojalá que esto que les estoy enseñando nos prepare para tener conversaciones que tienen sentido con otras personas, ¿sí? Entonces hoy quiero compartir esta segunda parte y vamos a enfocar nuestra atención en la escritura porque después de todo Dios es el creador del universo y Él conoce su creación, y entonces queremos de alguna manera usar la escritura como la perspectiva correcta hacia el medio ambiente. Lo primero que tenemos que considerar es que la creación es vulnerable, ¿sí? O sea, es susceptible. La creación es susceptible. La creación también es influenciada por nosotros, no solo por nosotros. La creación es influenciada también por, el ritmo de las estrellas. El sol, cuando está más candente, la tierra se calienta más, ¿sí? Las estrellas, ¿verdad? Las temporadas. Nuestra vida aquí en California se rige mucho por el ritmo no solamente de las temporadas, pero también lo que llamamos el niño y la niña, ¿sí? Todos estamos convencidos de que el medio ambiente en las grandes ciudades ha empeorado por razones obvias, ¿verdad? Nosotros sabemos y de alguna manera reconocemos que nosotros también somos contribuyentes a ello, ¿verdad que sí? Todos contribuimos al mal ambiente. O sea, no andamos buscando un culpable, sino que entendemos que contribuimos. Ahora, la Biblia no dice que nosotros somos completamente responsables, tampoco es eso, porque eso es lo que los medioambientalistas quieren convencernos, de que nosotros somos los culpables y que la solución para resolver el problema del medio ambiente es eliminar al hombre de la tierra. Créanme que hay extremistas que creen que eso creen que usted y yo somos bichos en esa tierra. O sea, hay toda una filosofía, y no solamente eso está llegando a las propias universidades, ¿sí? Entonces, de alguna manera sabemos que nosotros contribuimos, ¿sí? ¿Cómo contribuimos? Bueno, contribuimos cada vez que nos subimos a nuestros autos. Y aunque diga, pues el mío es eléctrico, no, de igual manera contribuye, porque esa electricidad necesita petróleo para producir la electricidad a fin de que cargue su batería. Entonces, de todos modos contribuimos. ¿Aló? También contribuye el transporte público, y cada vez que usted se sube, cada vez que nos subimos a un avión, contribuimos al mal ambiente, porque ¿cómo va a llegar, nos va a llevar ese transporte aéreo? Pues va a usar petróleo. No solamente eso,
industria manufacturera, ¿sí? Sus máquinas, todas esas cosas contribuyen enormemente. Los científicos, globalmente los científicos nos dicen que el clima ha aumentado, ya lo he dicho antes, un % Celsius. Y esto significa que, ¿verdad? Y esto no significa que en todo lugar, se ha calentado todo. Nosotros de alguna manera somos como las ranas en el agua, en la olla, ¿no? No lo sentimos, porque es muy poco. ¿Qué diferencia entre 1 grado y 2 grados? No mucha, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Es obvio, aunque no se sabe exactamente por qué razón la tierra se ha calentado, aunque sabemos que una de las razones es la contaminación, eso lo sabemos, pero es una de muchas razones, ¿sí? Entonces, sabemos también que a través de la historia el mundo en el cual vivimos también ha calentado y ha enfriado más. Y no tengo tiempo para darles a ustedes una perspectiva histórica al respecto, porque no es el tema, pero créanme que el mundo se ha calentado en otras ocasiones y también se ha enfriado más en otras ocasiones. La pregunta es: ¿cómo vamos a responder a Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a responder a Dios, quien hizo esta creación en la cual nosotros vivimos? También nos dicen que la intensidad de los huracanes y tifones ha aumentado, ¿sí? El huracán, es decir, en el hemisferio norte son huracanes y en el hemisferio sur son tifones. Es la misma cosa, de lo que giran al contrario. Hágale así. O sea, bueno, no así, mire, así. Bueno. Entonces, si no puede hacer así, es difícil entender la diferencia entre un huracán y un tifón, pero ya todos se quedaron, ¿verdad? Haciendo o al revés. Pero lo que sabemos es que la intensidad de los huracanes y los tifones ha incrementado, eso lo sabemos. Y para dificultar las cosas, hermanos, miren, para dificultar las cosas, muchos se han mudado más cerca del mar para, de alguna manera, para tener un mejor ambiente. Se han mudado más cerca del mar, o también se han ido a los bosques donde precisamente ocurren, o los huracanes tienen un mayor percance y los incendios tienen un mayor percance. Tanto que las aseguranzas de hoy, algunas se están retirando, por ejemplo, de estados como California, donde hay tanto incendio, o de la Florida, donde hay tanto huracán, ¿sí? Por si ustedes se querían ir por allá, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, no es solamente no es solamente el problema del medio ambiente, sino también es el problema del comportamiento humano, ¿sí? ¿Cómo no va a haber, cómo no va a haber un derrumbe en nuestros países donde la gente en su pobreza va a vivirse a la falda de una montaña sin pensar realmente en las consecuencias, y años después viene un huracán y mata a un montón de gente? ¿Sí? Porque la necesidad ignora el peligro. Entonces, de alguna manera vemos, ¿verdad? Que sí, o sea, vemos las consecuencias. O sea, la creación es vulnerable, es susceptible al comportamiento humano. Y aunque entre cristianos hay diferentes perspectivas sobre el medio ambiente, sí estamos de acuerdo en que la creación está decadente o está cayendo y necesita mayordomía. En eso estamos de acuerdo. Todo cristiano, porque ustedes van de iglesia a iglesia y se dan cuenta que hay una variedad de perspectivas, desde los más conservadores hasta los más liberales. Pero en eso sí estamos de acuerdo, en que la creación está, decayendo y necesita mayordomía. Desde el jardín del Edén, hermanos, y esta es la perspectiva, vamos a estudiar este tema, ¿verdad? Porque desde el jardín del Edén, el hombre ha estado aprendiendo cómo administrar el medio ambiente en el que vivimos desde el principio. Esta no es una lección ahora del siglo XXI. Y entonces he identificado, ¿verdad?, 4 lecciones que creo debemos nosotros
aprender y de alguna manera ejecutar en nuestro tiempo de vida. Las primeras 3 lecciones que voy a, compartirles se explican claramente y no voy a pasar mucho tiempo, considerándolas, pero sí voy a pasar un poquito de tiempo lidiando con la 4ª lección, porque es ahí donde, la mayor dificultad que tenemos es con la última lección. Así que espero que estén poniendo atención, porque esto es muy importante. La primera lección que aprendemos acerca de que la creación está decayendo y necesita mayordomía es que Dios desea, fíjense, Dios desea proveernos de un ambiente vivificante. La voluntad de Dios es proveernos de un ambiente vivificante, y eso lo sabemos en nuestras propias familias, porque la voluntad de Dios es de que vivamos en paz, ¿verdad que sí? Que en el hogar no haya pleitos, que no hayan desacuerdos, que no haya problemas, y que si los hay, se resuelvan en el hogar con la paz y la palabra de Dios, por supuesto. Pero más que eso, también el deseo de Dios es que el medio ambiente en el cual vivimos sea vivificante, que nos haga sentir mejor, que tengamos mejor salud, que podamos disfrutar del medio ambiente en el cual vivimos, tan decadente como sea, porque de nuevo, en eso diferimos con los medioambientalistas, porque el medio ambiente empezó a decaer desde el momento que entra el pecado, que lo vamos a ver de último. El Edén aparece como un lugar, dotado de un medio ambiente benéfico para los hombres, para las bestias, las aves, para los peces y la vegetación. Vayamos a Génesis capítulo 2 y nos vamos a dar cuenta ahí. Miren cómo empieza, cómo empieza la creación de Dios. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Génesis 2, 5 al 6 dice: aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que para labrar la tierra. Verso 6 dice esta versión: pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces nos damos cuenta acá que a principio no llovía, era un vapor que subía del suelo, ¿sí? Por cierto, esta no es una idea científica loca. Realmente muchas regiones, del suelo brota vapor y de alguna manera, alimenta las plantas, especialmente las plantas, los arbustos, ¿sí? Entonces, tal era la creación de Dios. A principio, no habían árboles, y de alguna manera Dios en su creación empezó, ¿verdad? La verdecia empezó a brotar poco a poco, ¿sí? Entonces, no solamente eso, sino que Dios, miren, no solo desea proveernos de un medio ambiente vivificante, pero también nos hace conscientes. Miren, esta es la lección número 2, de que el medio ambiente es sensible al pecado por el descuido humano, ¿sí? O sea, el medio ambiente es sensible al pecado y al descuido humano. Se presenta al hombre como el mayordomo, fíjense, desde el principio. Se presenta al hombre como el mayordomo de la creación de Dios, a quien se le concientiza desde el principio. Se le concientiza al hombre del peligro que corre la humanidad desde el principio. O sea, este asunto del medio ambiente no es nada nuevo. Desde el principio se le advierte al hombre el peligro que corre la humanidad, pero también del peligro sobre la creación si desobedece. Y las implicaciones sobre, ¿verdad? Sobre el hombre y hacia la creación por razón del pecado son horrendas. Veamos ahí los versículos 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Dice esta versión: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Para qué dice la versión suya? Ajá, esta versión dice: lo cultivara y lo cuidara. Por cierto, ahí claramente se ve que
parte de la creación del hombre es trabajar. Porque algunos dicen que el trabajo es consecuencia de la maldición del pecado. Mentira. Esto fue antes del pecado. Dios le dio al hombre, o sea, a la humanidad, la virtud del trabajo. ¿Por qué? Porque su creación necesitaba cuidado. El verso 16 dice, y el Señor Dios, dice esta versión, Jehová Dios, dice, creo la Reina Valera, dice, ordenó al hombre, o le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Entonces nos damos cuenta acá ya del peligro. Dios le aclara cuál es el peligro. El peligro no es talar los árboles, aunque eso perjudica. Pero el peligro es más que talar los árboles. El peligro es el pecado. Ese es el peligro. ¿Sí? Y aquí es donde el mundo no está de acuerdo, porque lo que el mundo quiere hacer es buscar un culpable. Porque no tiene moralidad, no hay una ética espiritual en el mundo. No la hay. ¿Sí? Sino que ellos son los que determinan qué es el bien y el mal. La palabra de Dios lo aclara. Que el bien y el mal, digamos, nace precisamente del pecado. O sea, el conocimiento tanto del bien y del mal viene del conocimiento del pecado, y las consecuencias enormes también del pecado, no solamente que nos impactan a nosotros como seres humanos, pero también impacta a esta creación. Y entonces ya hemos visto, ¿verdad?, que Dios desea proveernos de un medio ambiente vivificante. Absolutamente, Dios desea lo mejor para nosotros, y a la vez nos hace conscientes de que el medio ambiente es sensible al descuido humano. Y es aquí, miren, donde vemos la tercera lección, que el pecado introduce la decadencia al medio ambiente. O sea, es el pecado. Es el pecado que digamos que de alguna manera el pecado es más poderoso que la zona de ozono. Es más poderoso que talar los árboles. Es más poderoso que un incendio de un bosque. Es mucho más poderoso. El pecado es mucho más poderoso que eso. El pecado humano hace que el regalo de Dios, del medio ambiente, entre en una decadencia irreversible, fíjense, por razón de la maldición oprimente del pecado. Desde el momento que el hombre peca, o sea, la humanidad, Adán y Eva, pecan, desde ese momento se le introduce, digamos, un sistema decadente a este medio ambiente en el cual vivimos. Y por razón del pecado humano, el medio ambiente entra, ¿verdad?, en esta decadencia progresiva, fíjense, progresiva, la cual contribuiría al descenso también, miren, no solamente, ¿verdad?, la decadencia progresiva del medio ambiente, sino que también, noten, sino también contribuiría al descenso gradual de la salud humana. ¿Sí? Miren, ahí en Génesis 3:17 a 19 dice, entonces el Señor dijo a Adán, después del pecado, ¿verdad?, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Mire el 18, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Oh. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos acá la decadencia progresiva. Y desde ese momento, hermanos, aunque no sabemos exactamente cómo la tierra estaba, digamos, en el momento cuando, ¿verdad?, en el jardín del Edén, lo que sabemos es que de alguna manera hay partes que se empiezan a hacer como desiertos, donde hay solo espinos y de hecho hoy científicamente se ha comprobado que hay desiertos donde antes habían grandes árboles.
y que no se saben cómo se murieron. Pero miles, millones de árboles que se petrificaron y que no saben cómo se murieron. Lo que saben es que hoy día ya no hay árboles ahí. Ya no hay. ¿Sí? Entonces, el problema no es tanto, o sea, lo que contribuimos sí altera el medio ambiente. La basura que tiras cuando vas manejando y la tiras así, eso contribuye al medio ambiente. Y mucho más sabiendo uno que no es correcto, ¿verdad? No le tira suficiente el brazo, sino que se cae la basura. Ay, dice, allá estaba el bote de basura. Entonces, esas cosas tan sencillas y cómicas contribuyen al medio ambiente, porque toda esa basura termina en los drenajes. 6 meses usted está ahí bañándose en la playa y no sabe que el plástico que usted te tiró ahí le está haciendo cosquillas abajo, ¿por qué? ¿Verdad? Y no solamente eso, sino deshaciéndose y contaminando los peces, que después usted cuando se come ese salmón bien sabroso, viene todo el plástico que hemos echado, hemos tirado a la basura. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Toda el agua que tomamos hoy es agua reciclada. Toda agua que tomamos hoy es agua reciclada. ¿Sí? No sé a quién le decía yo que no sabemos si estamos tomando pipí de dinosaurio porque toda el agua es reciclada. Todo se recicla. Y como todo se recicla, entonces debemos tener conciencia de que todo lo que tiramos a este medio ambiente regresa, si no a nosotros, a otra generación después. En nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, o quién sabe, en 10 generaciones estén lidiando con una consecuencia fatal, toda por las acciones humanas que hoy podemos evitar. ¿Sí? Está serio el asunto, ¿verdad? Entonces Dios desea proveernos de un ambiente vivificante. Nos hace conscientes de que el medio ambiente es sensible o susceptible al descuido humano. Nos dice que el pecado, ¿verdad?, producto del descuido del hombre, introduce la decadencia al medio ambiente. Y es aquí donde viene la cuarta lección. Es que Dios nos enseña cómo administrar un medio ambiente decadente. Dios, o sea, en medio de que hemos contribuido por nuestra culpa, por la culpa nuestra del pecado, por eso, ¿no se acuerdan lo que leímos? Le dice, por tu causa. O sea, Dios ya dijo, ¿de quién era la culpa? La culpa, ¿verdad?, es de nuestro abuelo Adán, pero tú también eres culpable, yo también soy culpable, porque el pecado de mi abuelo Adán también es mi pecado. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el medio ambiente ha llegado aquí decadente, y Dios en su misericordia nos enseña cómo lidiar, fíjense, con un medio ambiente decadente. Nosotros no tenemos que convertirnos en ambientalistas o en activistas. No estoy sugiriendo eso, pero sí creo, dentro del espacio que nosotros dominamos, podemos hacer mucho mejor el trabajo que el mejor ambientalista que hay allá afuera, que no puede hacer mucho. Deuteronomio 11, 10 y 12, si vamos allá por favor. Deuteronomio 11, 10 y 12 dice que cuando Dios saca a Israel, fíjense, de Egipto, noten, les dice que la tierra a la cual estaban a punto de entrar para poseerla no era como la tierra de Egipto, donde ellos sembraban la semilla y regaban con los pies, porque era el estilo del egipcio en aquel tiempo. El egipcio, en el tiempo en el que Israel estaba viviendo en Egipto, ellos sembraban con los pies, o sea, tenían esta costumbre, agarraban la semilla con el pie y la enterraban en el lodo y con el pie así sembraban. Y Dios les dice, a la tierra que ustedes van no se siembra así. Sino que, ¿verdad?, Dios les dice, fíjense, les dice que
en esa tierra prometida a la cual Él los va a introducir, les dice que los ojos de Dios ya estaban sobre esta tierra, porque fíjense, Dios había creado montes que dirigían la lluvia hacia los valles desde enero a diciembre, donde ellos podrían sembrar. Pero les advierte de que deben obedecer. Miren ahí, Deuteronomios 11, 13 y 14 dice: y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar al Señor su Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma, Él dará, miren el verso 14, Él dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana, lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. O sea, en un mundo decadente, Dios le promete a su pueblo de que Él les va a proveer un ambiente vivificante. Que puede haber, digamos, sequía en otro lugar, pero a su pueblo le va a proveer lluvia para que hagan, ¿verdad? Siembren y recojan la cosecha y coman. ¿Se dan cuenta? Y aquí es donde Dios singulariza a un pueblo al cual en medio de este ambiente decadente les va a proveer de un ambiente vivificante. Pero la condición es que hay que obedecer. Pero la obediencia, miren, la obediencia no era solo de traer sacrificios semanales al lugar donde estaba el tabernáculo, pero también incluía el trato concienzudo. Fíjense, noten por favor, aún de los animales. De hecho, hay leyes acerca de no talar. O sea, si ustedes leen su Biblia, la Biblia está llena de versos donde no se debe talar el bosque. Si no es necesario el árbol, cortar el árbol, no se debe cortar. Estamos hablando de la ley, miles de años antes. Por eso en Deuteronomio 24, 25, 4 dice: no pondrás bozal al buey mientras trilla. Eso tiene que ver con el medio ambiente, con el trato al animal. O sea, le dice, mientras el buey está trillando, mientras está jalando, digamos, verás, mientras está sabrando tus surcos para sembrar tu trigo, el buey no debe, o sea, no le pongas un bozal, no le amarres la trompa. ¿Por qué? Porque el buey debe tener la libertad también de comer mientras va trabajando. En otras palabras, no maltrates a ese animal. Lo dice la Biblia. O sea, si tú no puedes cuidar a un perro, no tengas perro. ¿Me entiendes? ¿Aló? ¿Para qué quieres una cotorra si no le das su semilla a la cotorra? ¿Ah? ¿Para qué quieres un mono en tu casa si no le puedes dar bananas? A los monitos que salieron de tu vientre, eso no hay de otra. Esos son diferentes, ¿eh? ¿Sí? Pero noten que aún, o sea, esto tiene que ver con el medio ambiente, porque el trato al árbol es el mismo trato al animal. ¿Sí? Venimos de un trasfondo donde tenemos categorías y, digamos, hay ciertos animales que se tratan muy mal. ¿Aló? Algunos de ustedes vienen de pueblos y ranchos, ¿verdad? Donde los pobres perros andaban en la calle y no tenían ni dueños. Y se andaban regalando cada poco ahí con cualquiera. El pobre perro andaba ahí, le daban de comer, al rato el perro se iba porque pues ya estaba acostumbrado a deambular, ¿verdad? ¿Sí? Y cada vez que el perro se portaba mal, ¿sí? No le decían, no, eso no se hace, ¿verdad? ¡Pah! El pobre perro. ¿Aló? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? No, y ustedes también que viven en la ciudad hacían lo mismo. No estoy diciendo que los animales no necesitan disciplina, absolutamente. Pero lo que no necesitan es maltrato. ¿Por qué? Esto tiene que ver con el medio ambiente, porque nuestra actitud hacia cualquier cosa de la creación de Dios es la misma actitud para cualquier otra cosa. Es más, miren, en Proverbios 12:10 dice que el justo se preocupa de la vida de su ganado, dice. Se preocupa de la vida de su ganado,
pero las entrañas de los impíos son crueles, dice. O sea, uno se preocupa, todo lo que está bajo el cuidado de uno debe preocuparse por aquello. Y si uno no tiene, digamos, la habilidad para cuidar de ello, ¿para qué lo tienes? ¿Aló? ¿Sí? Por eso algunos se sorprenden aquí en los Estados Unidos con las leyes. Dicen, ay, pues a veces cuidan más al chucho que a mí, ¿verdad? No, es que entiendo, algunas leyes son benéficas, ¿sí? Son exageradas algunas, por cierto, pero no solamente eso, ¿verdad? Sino también debían obedecer leyes ambientalistas. Sí, la palabra habla del medio ambiente. Regresemos a Éxodo 23, miren. Miren en Éxodo 23 lo que dice la ley. Éxodo 23, 10 y 11 dice. Noten. Éxodo 23, 10 y 11 dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. Pero, el 11, pero el 7º año lo dejarás descansar sin cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo, y de los que ellos dejen, coman los animales del campo. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. ¿Aló? O sea, cada 7 años el pueblo de Israel Dios le mandaba que no cultivaran el suelo. Tenían que reunir durante esos 6 años lo suficiente para que ese año, el 7º año, nadie sembrara. Dejar de cultivar el suelo cada 7º año por 12 meses permitía que sus campos alimentaran a los pobres. Eso era lo primero, ¿no? También, fíjense, recuperaba sus minerales, cuando el agua de las lluvias conducía los minerales hacia arriba a la superficie del suelo. Ustedes saben que parte del propósito de la lluvia es mojar el suelo, y que a través, digamos, del suelo ya mojado, los minerales empiezan a subir. ¿Ustedes saben qué es eso? El mineral siempre está abajo, y entonces cuando la lluvia, digamos, llena, satura el suelo, entonces los minerales de alguna manera, esto es algo misterioso, pero los minerales suben a la superficie y de alguna manera subsanan el suelo. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios tiene sentido. ¿Sí? Y también los animales se alimentaban. Fíjense, los animales se alimentaban, y esto no solamente se está refiriendo a los animales domésticos, se está refiriendo a los animales salvajes también. Se alimentaban, digamos, de manera que fertilizaban el suelo con sus desechos. Hoy día uno de los mejores fertilizantes es el desecho de las vacas, ¿verdad? Del ganado. ¿Sí? Entonces, tiene sentido completo. De hecho, miren. Por miles de años, y esto no está en la ley, pero por miles de años Israel también practicaba la rotación de cultivos, porque notaban que las plagas no se propagaban tanto cuando rotaban sus cultivos, y esto, digamos, está comprobado aún por la ciencia moderna. Ellos rotaban sus campos. ¿Sí? Ustedes saben, hay una técnica, hoy día se usa, es muy efectiva. Aquí verán maíz, aquí arroz, aquí trigo. Bueno, el próximo año entonces ponen el trigo donde, ¿verdad? O sea, rotan todo de manera que la plaga, de alguna manera, como es territorial, no encuentre, digamos, un campo abierto. ¿Sí? Y esto tiene sentido común. Vemos que el medio ambiente, digamos, es impactado según el trato hacia los animales, el suelo, y por asociación hacia las aves del cielo, las bestias del campo, los seres humanos también. Y por ello Dios espera que su pueblo modere su actividad en el medio ambiente, porque es vulnerable. O sea, el medio ambiente es vulnerable, y nosotros de alguna manera dictamos muchas de las consecuencias del medio ambiente por nuestro comportamiento. Y Dios advierte a su pueblo que si no camina en santidad y obediencia, incluyendo la obediencia de las fiestas anuales, Dios tomaría cartas en el asunto. Ahora,
¿Por qué las fiestas anuales? O mejor aún, ¿qué tienen que ver las fiestas anuales con el medio ambiente? Miren en Levíticos 26, para que entendamos ahí, miren. Levíticos 26, versículos 18 al 20. Ahora, noten cómo Dios les dice, miren, les dice, y si aún, dice esta versión, y si aún con todas estas cosas no me obedecen, o sea, con todo lo que les he dicho, aún así no me obedecen, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. 19 dice, también quebrantaré el orgullo de su poderío y haré sus cielos como hierro y su tierra como bronce. Y sus fuerzas se consumirán en vano, porque su tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¿Ah? O sea, parte de la razón por la cual los cultivos, digamos, no florecen es consecuencia de la desobediencia del dueño. ¿Sí? Y esto no significa hacerle cariño a la flor, ¿verdad? Porque algunos de ustedes le abran a sus plantitas, ¿verdad? ¿Sí? Son seres vivientes, no tienen alma, pero son seres vivientes, ¿sí? Dios dijo, sean. Les habló a las plantas que florecieran. O sea, hay un poder creativo en las palabras. Y de igual manera, Él les dice acá de que si aún así desobedecen, entonces haría, o sea, lo que está diciendo Dios es que retendría la lluvia. ¿Sí? O sea, enviaría sequía por causa de la desobediencia. Entonces, a veces estamos en un medio ambiente, y yo no dudaría que estamos en un medio ambiente fatal precisamente por razón del pecado, la consecuencia del pecado. ¿Sí? No es solamente talar el árbol, eso se resuelve sembrando más árboles, pero el pecado, la única solución para el pecado es que la gente venga a Cristo Jesús, quien es el único que les puede perdonar y restaurar sus almas. La única solución que hay, no hay otra alternativa. Y en eso el mundo no lo quiere aceptar. Porque anda buscando una solución fuera de Dios. Una solución, ¿verdad?, para restaurar la creación de Dios, pero sin Dios. Es más, cuando estudiamos las fiestas, había 7 fiestas que Dios les había dicho que observaran en todo el año, pero 3 de ellas eran más concurridas porque giraban alrededor de las cosechas. Por ejemplo, miren, la Pascua, que era cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿sí? Era cuando Israel recogía la cebada porque las lluvias de la primavera estaban por empezar. Y entonces ellos con su cebada, o sea, con su grano, subían más adelante a Jerusalén, aunque en ese tiempo era nada más el tabernáculo, porque Jerusalén todavía no existía, pero eventualmente, ¿verdad?, cuando Jerusalén existió, le dieron vida a esa ciudad y se construyó el templo, llegaban al templo con sus frutos, con su cebada, su semilla. ¿Sí? O sea, ellos sabían de que al final de la cosecha de la cebada ya era tiempo para subir a celebrar la Pascua. ¿Sí? La segunda fiesta era la fiesta de las semanas, o como se le dice en el griego, Pentecostés. Es la misma. Cuando empezaba el verano, ¿verdad?, y recogían el trigo, o sea, el trigo lo sembraban en la tiempo lluviosa y luego lo recogían el trigo. Y cuando recogían el trigo, fíjense, era el tiempo del Pentecostés y ellos subían de nuevo por segunda vez en el año, llevando su trigo. Y la tercera, fiesta era la fiesta de las cabañas, cuando recogían, las frutas del verano y subían de nuevo, ¿sí?, a ofrecer sus ofrendas al Señor. Ahora, para responder a la pregunta de por qué las fiestas anuales, o qué tienen que ver las fiestas anuales, ¿verdad?, con el medio ambiente, tenemos que entender
que el ciclo anual de estos festivales enseñaba a Israel a trabajar de acuerdo con las estaciones. ¿Sí? Pero estas fiestas también les enseñaban a adorar a Dios y a no olvidarse de Él. Quien tiene el poder para sostener el medio ambiente, que sin su poder decaería aún más. O sea, parte de traer las ofrendas a Dios era recordarle a Dios de que Él había sido bondadoso el año anterior, y por lo tanto había una expectativa de que el próximo año de nuevo Dios fuera bueno con ellos, sosteniendo el medio ambiente. ¿Se dan cuenta? Además, Israel aprendía a darle a Dios parte de la riqueza que producían sus cosechas, viniendo con sus familias al tabernáculo con todos sus diezmos y ofrendas. Porque antes los diezmos no eran como ahora, porque ahora ganamos dinero. En aquellos tiempos la gente ganaba, digamos, el fruto de sus cosechas era su moneda. ¿Sí? Y ellos traían el 10% de todo lo que habían cosechado, lo traían a Dios. ¿Se imaginan ustedes cuántos burros y bueyes, ¿verdad?, cargando todo el fruto, el grano, subiendo o yendo donde estaba el tabernáculo y eventualmente subiendo a Jerusalén, y lo traían ellos año tras año y traían sus diezmos y sus ofrendas? En Deuteronomio 14, 28, 29 dice que algunas ofrendas, fíjense que algunas de esas ofrendas que traían, digamos, a las fiestas, se las comían durante las fiestas. O sea, ellos traían, qué lindo, ¿verdad? Traían su 10% y de eso también ellos comían. Pero la gran mayoría la almacenaban, fíjese. O sea, la mayoría de grano, de frutas, de todo lo que traían, del 10% que traían, la mayor parte la almacenaban para sostener a los levitas, quienes no tenían tierra, a los huérfanos, a los extranjeros y a las viudas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y de ahí es donde vienen los diezmos y las ofrendas. Parte de la razón por la cual traemos nuestros diezmos y ofrendas es porque creemos que Dios, así como Dios nos dio trabajo, nos dio la energía y la salud, al dar nuestras ofrendas y diezmos, le recordamos a Dios: muchas gracias por la fuerza que me diste esta semana o estas 2 semanas. Aquí te traigo mis diezmos, ¿verdad? Recordándote, a ver si me das fuerza la otra semana para trabajar. Ese es el trato. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? En aquel tiempo Dios les proveía un medio ambiente saludable, es decir, la lluvia, sus cosechas. Hoy es su trabajo, que no se muera su jefe, que no se muera el dueño de su trabajo, ¿verdad? Y que si hay un cambio de supervisor, que sea buena onda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y si tienes un jefe quisquilloso, a lo mejor Dios no está necesariamente lidiando con tu ingreso, sino tal vez con tu corazón, a ver qué tan orgulloso eres para humillarte. Todo eso es parte. Traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas como agradecimiento que nos ha dado todo este año, ¿sí? Y le decimos: muchas gracias por ser bueno, porque pese a que vivo un medio ambiente decadente y pese a que yo he contribuido también, tú eres bueno conmigo. Por la misericordia que tú me extiendes a través de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Aquí te traigo mis diezmos y mis ofrendas. O sea, es una expresión de agradecimiento, porque Dios ha provisto el medio ambiente en el cual puedes trabajar. Porque lo único que basta es que te quiebres una pata y adiós trabajo. ¿Aló? Un pequeñito accidentito en el cual pierdas tu carrito y, ¿verdad? ¿O no es cierto? O que otra persona o un negocio compre el edificio donde vives y te da una nota que tienes que desalojar. Entonces, parte de eso, traemos nuestros diezmos al Señor para recordarle que ha sido bueno. De hecho, de alguna manera no le traemos los diezmos al Señor para ver si va a ser bueno la próxima vez, para torcerle el brazo, sino se los traemos como agradecimiento de que fue bueno, con la esperanza de que va a ser bueno todavía la próxima. ¿Se dan cuenta? Y esto es lo que hacía Israel. Tiene que ver con el medio ambiente, porque ellos tenían que traer sus diezmos y sus ofrendas dentro del ambiente y la libertad que Dios les daba, la lluvia que les daba, ¿sí? El suelo que les había regalado.
la tierra, los animales que las ayudaban, para que estuvieran saludables y pudieran ayudarles también a hacer sus surcos, sembrar su buena semilla y que viniera la lluvia de las montañas para los valles. ¿Sí? La secuencia es sencilla. Dios provee un medio ambiente vivificante, enviando lluvia. El pueblo sembraba su semilla consciente del clima, recogían la semilla y el fruto y viajaban al tabernáculo para orar a Dios, donde comían alguna de las ofrendas en presencia del Señor y luego ofrecían la mayoría de sus diezmos para los más vulnerables, y el ciclo empezaba de nuevo cuando Dios enviaba la lluvia a las montañas y bajaba a los valles. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Eso tiene que ver con el medio ambiente. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, fíjense, en 1 Corintios 10:11 nos dice, nos exhorta a dar atención a la sabiduría de la ley, porque estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, porque nosotros somos la generación que ha llegado al fin de los siglos. Esto es lo que dice 1 Corintios 10:11. O sea, todas esas cosas no son un texto vacío, sino que es la narrativa, es la historia de un pueblo que de alguna manera nos enseña lecciones. Y la pregunta es, ¿qué estamos aprendiendo de Israel para que en este tiempo, aunque no tengamos vacas, tenemos trabajo? ¿Cómo podemos nosotros dentro de nuestro trabajo no solo ser honestos, hacer lo mejor en nuestro trabajo, pero también hacerlo de una manera dignificante al medio ambiente? ¿Cómo podemos compartir con nuestra familia en nuestro hogar, comiendo solamente lo suficiente, no tirando la comida y desechándola, solo cocinando lo suficiente? En lugar de hacer 10 langostas, hazte 3 y cómetelas todas, pero no hagas, ¿me entiendes? O sea, no hacer para un ejército, no cocinar para un ejército, después tener que tirar la comida. ¿Aló? No digo que tampoco sea tacaño, ¿verdad? Tacaño, ¿sí? No, tampoco es para que eso, no estoy diciendo que seas tacaño. Si solo tienes frijoles, pues échale cebolla y cómete los ricos, ¿sí? Y si tienes para carne, pues cómprate el mejor. Igual, es la misma bendición de Dios. Si tienes solo para bicicleta, pues cómprate la que te lleve al trabajo. Y si puedes comprar un carro y quieres un buen carro, pues es muy cosa tuya, pues es el dinero después de tu 10%. Ahora, si te estás gastando un 10% de tu carro, ahí después hablamos, ¿verdad? Pero puedes disfrutar la vida dentro de los límites que Dios te ha dado. O sea, miren, a ver, parte del medio ambiente es que uno vive no solamente dentro de los medios, sino, si es posible, abajo de los medios económicos de uno. Y esto lo aprendes del viejo, que cuando estaban más jóvenes y tenían los niños, todos se le iban, ¿verdad? Todos se le iban. Y ahora algunos de ustedes viejos que ya las cuentas ya se están llenando. ¿Por qué? Porque ya no tienen ese gasto, ¿verdad? Ojalá no sean de aquellos de que ahora tienen una lista, dice, a Grecia, a España, yo que sé, a Rusia, sí, y menos a la iglesia. Ojalá. Porque deberíamos prepararnos para la vejez, no para ver a dónde vamos a visitar, sino estar libres para hacer la obra de Dios. Eso deberíamos estar pensando. ¿Cómo puedo yo jubilarme de manera que pueda yo entonces hacer aquello que siempre he anhelado? ¿Sí? Pero si tu corazón nada más está en el dinero, te digo, el medio ambiente va a sufrir, tu ambiente va a sufrir. ¿Sí? Entonces vemos acá la lección. Vimos todo esto precisamente porque nos sirven como lecciones para nosotros ahora en nuestro tiempo, a fin de que no cometamos los mismos errores y también aprendamos las lecciones haciendo nuestra tarea y nuestro trabajo de una manera beneficante y vivificante de igual manera. Terminemos con este pasaje y luego les voy a dar una pequeña aplicación antes de concluir. Pero me encanta lo que dice Romanos 8, 18 al 23. Si lo pueden buscar en sus Biblias, si no aquí lo tengo. Dice, pues considero, dice Pablo, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación, el anhelo profundo de la creación
es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, o sea, la venida de Cristo Jesús. Eso se está refiriendo. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza. O sea, Dios la sometió al castigo, pero en esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. O sea, un día Dios va a liberar a este medio ambiente del pecado también. Gloria a Dios por ello. Un día. Pues sabemos que la creación entera gime. ¿Cómo sabemos que gime la creación? Los terremotos, ¿verdad? Los huracanes, los tornados, los temblores. O sea, la creación gime, ¿sí? Gime, sufre de alguna manera. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Para el medio ambiente es la redención de la creación. Para nosotros la redención de este cuerpo. ¿Sí? Para la creación son los árboles que se están muriendo. Para nosotros este cuerpo que se está muriendo. ¿Se dan cuenta? Bendito Dios, que un día, ¿verdad? Un día el Señor va a, de alguna manera, adoptarnos completamente. O sea, vamos a entrar a la gloria eterna que Él nos ha prometido en su Hijo Jesucristo, a fin de que nuestra propia naturaleza, ¿verdad?, baja, nuestra bajeza pueda ser de nuevo reclamada para Dios, y que un día podamos realmente vivir tal como Dios intentó, dándonos un ambiente vivificante. ¿Sí? Dios nos promete que un día va a restaurar todas las cosas, incluyendo la creación misma. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Pero se habla de que Dios va a purificar todo con fuego. O sea, un día va a tener que quemar este medio ambiente para restaurarlo de nuevo. Y ustedes saben, los que van a la escuela saben que el fuego es purificador, pero también es vivificante, ¿verdad? Porque mata la maleza y da fruto a la, ¿verdad?, a las plantas que realmente tienen, ¿verdad?, la posibilidad. Y el fuego no solamente purifica, sino que convierte toda la chatarra en minerales que entra al suelo y de nuevo a través de la lluvia reverdece ese suelo. Se le promete, ¿verdad?, un día Dios le va a responder a la creación que gime, porque aunque no tiene alma, está viva. ¿Aló? La creación de Dios está viva, no tiene alma, pero gime porque vino de Dios, y todo lo que viene de Dios es vida. Y es inteligente, aunque sea limitada en su creación. Ahora quiero darles aquí unas pequeñas aplicaciones. Miren, una de las cosas que podemos hacer es reciclar, ¿verdad? Yo sé que a veces, ¿verdad?, decimos, pero está reciclando basura, ¿verdad? Pero creo que es bueno, es algo muy bueno reciclar. Todo lo que, por lo menos acá en esta ciudad, tenemos un sistema muy bueno. Aquí en la iglesia tenemos contenidos para reciclar, pero también, ¿verdad?, podemos hacerlo en nuestros apartamentos y casas. El hecho de que, y yo sé que para los que viven en apartamentos es un poquito más difícil, ¿verdad?, porque no tienen un sistema con el que tenemos casa, pero de igual. Tal vez yo sugeriría, miren, les voy a sugerir algo acá. Búsquese a algunos hermanos que reciclan y que venden los botecitos acá en nuestra iglesia, y tráigale sus botes. ¿Verdad que sí? Ayuda al medio ambiente y ayuda a un hermanito ahí para ganarse unos $2 más. Por aquí yo sé que hay algunos hermanos que hacen eso. Averígüese, sí, traigámonos estos, ¿verdad? Esa es una buena idea. ¿Qué tal plantar árboles si se puede, si es posible? Miren, en nuestra casa no habían árboles cuando llegamos a ir, ¿verdad? Pero en nuestra casa hemos plantado árboles frutales, y cuando ya no, digamos, ya no podemos comernos las cortamos, ya no tenemos tiempo, ¿verdad? No tenemos tiempo para eso. Entonces las cortamos, las metemos en una canasta y las ponemos afuera, y la gente se los lleva. Y se los llevan, pero rápido. ¿Sí?
Los chiles me los como yo, pero lo demás, lo que no podemos, ¿sí? También en lugar de construir una pared de concreto, hemos plantado más de 100 arbolitos que dan belleza, pero también proveen un ambiente para los pajarillos, las ardillas, los tacuaches, los tacuacines. Ahí donde vivimos hay, sí, es cierto. También ¿cómo se llama? No son lobos, son coyotes, ¿sí? Y también hay zorrillos, pero bueno. Qué idea la de Dios, ¿verdad? ¿Ah? Pero también plantamos 5 árboles grandes para ahorrarnos electricidad en el verano, ¿sí? Todo con la intencionalidad, pensando de antemano. ¿Qué tal si tienes casa o si estás en un apartamento y tienes un balconcito? Ahí puedes plantar, pues, si te lo permiten, ¿verdad? Porque hay lugares donde no se lo permiten, pero ¿verdad? Aquí tenemos una huerta, un jardín. Por cierto, si alguien está interesado, si alguien está realmente serio e interesado, háblennos, ¿verdad? Podemos de alguna manera facilitarles, porque ese jardín es un jardín comunitario para la iglesia, que también nos puede facilitar de alguna manera, digamos, sembrar algunas plantitas. Sería bueno, ustedes lo consideren, algunos de ustedes.